Por lo que tú has hecho agradezco, por todo lo que vas a hacer. Lo que tú eres en tu gran bondad es lo que me ha hecho vivir. Cristo, doy gracias. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra clase. Hace ya 2 semanas que estábamos empezando a ver una serie y estamos viendo las cosas necesarias. Y en primer lugar vimos cosas necesarias y vimos que Jesús decía que era necesario que estuviera en los negocios de su Padre. El segundo punto que vimos fue, era necesario que Él creciera en fama. Eso lo dijo Juan el Bautista. Era necesario que Él creciera en fama. Y el último punto que vimos fue el de, era necesario que posara en la casa de Zaqueo. Fue lo que vimos la semana pasada. Era necesario que posara en casa de Zaqueo. Bien, sigan, hermanos, con ese orden. Vamos a ver otra de las cosas necesarias. Cuando Jesús dijo, es necesario que haga las obras de mi Padre. Eso lo vamos a ver ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 9, versículo 4. Juan capítulo 9, versículo 4. Vamos a ver el texto. Es necesario hacer las obras del que me envió, o sea, de Dios, ¿verdad? Entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Y cuál es el contexto, hermano? Vamos a leer desde el versículo 1. Se trata de que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, les dijo: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Por qué Jesús dice que es necesario hacer las obras del que le envió? En este caso, porque era necesario hacer estas obras de sanar al ciego. Más adelante lo vamos a ver, cómo lo sana. Pero ¿por qué esta respuesta? Para enseñarnos que un nacimiento con enfermedad no era igual a pecado, ni del hombre que nació enfermo, ni de sus padres. Para enseñarnos también que nuestros pensamientos los pensamientos del hombre no son iguales a los pensamientos de Dios. ¿Verdad? ¿Qué pensaban los hombres? ¿Está ciego? ¿Por qué está ciego? Porque es un pecador de primera. O él pecó tanto que Dios lo hizo así, lo castigó dejándolo ciego. O los papás eran bien pecadores, por eso nació ciego, para castigar a los padres. ¿Y qué dice Isaías 55, 8? Así es. Porque los pensamientos que tenemos nosotros no le llegan a los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a nosotros. Nosotros pensamos, porque es un pecador, por eso está así. Y Dios no. Dios pensó, esta persona lo voy a hacer que nazca ciego con un propósito. Para que mis obras se manifiesten en él y para que la demás gente vean esas obras.
¿Y cuánta gente no nace con algún defecto? ¿Ah? ¿Cuánta gente no nacemos con algún defecto? ¿Ah? ¿Y por qué? Porque Dios es malo, ¿no? Porque Dios tiene un propósito para nosotros. A lo mejor no vamos a tener, no va a venir Jesús a hacer un milagro en nosotros, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito para darnos una enfermedad. Sabemos que no somos eternos, para empezar. Que tenemos un principio, vamos a tener un final, ¿verdad? Tarde o temprano. Igual si no tengo enfermedad de joven, voy a tener enfermedades de más adulto o de más grande. Bien. También, ¿qué dice Filipenses capítulo 4? 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero esa no es la cita que quería, la que quiero es la 6. ¿Dice el 5? Ajá. Ajá. Y luego el 6. Y yo estoy afanoso, ¿por qué? Por mi enfermedad. Estoy afanoso, ¿por qué? Por la economía. Estoy afanoso, ¿por qué? Por los problemas. Y dice, no estés afanoso por nada. Y lo que dice el versículo 7. Okay. La paz de Dios que sobrepasa nuestros corazones, ¿verdad? Va a guardar nuestros pensamientos, ¿verdad? O sea, yo estoy piense, tengo esto mal, y tengo esto mal, y tengo esto mal, y voy a batallar, y tengo esto, y tengo el otro, tengo aquello. ¿Y qué dice Dios? Tranquilo, no pasa nada. Claro, siempre y cuando no estemos afanosos por nada. Y dice también Jesús que no estemos afanosos por nada, sino que echemos todo nuestro afán en Él, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué era necesario que las obras de Dios se manifestaran? ¿O por qué era necesario que Jesús hiciera estas obras o hiciera las obras del Padre? Para que las obras de Dios se manifestaran en el ciego. Porque la enfermedad no es igual a pecado. Y porque los pensamientos de los hombres no son iguales a los pensamientos de Dios. Por eso Jesús, en esta ocasión, hace las obras de su Padre, para demostrarles que lo que ellos estaban pensando no era lo que Dios había pensado de esta persona. Dice el versículo 4, así, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, ahí dice Jesús otra cosa importante. ¿Cuándo le era necesario hacer las obras del Padre? Mientras el día dura. ¿Será que lo dijo Jesús en forma literal? No, ¿verdad? No se refiere al día de que, como es de día, pero en la noche ya no puedo hacer ningún milagro. Nadie venga conmigo de noche porque en la noche no puedo hacer milagros. No. Eso es. Mientras tenga ¿qué? Mientras tenga vida. Porque luego viene la noche, la muerte física. Y cuando estás muerto, ya no puedes hacer nada. Ya no puedes trabajar, ya no puedes hacer nada. A lo mejor llega el momento que vayamos a hacer, si hubiera hecho esto cuando estaba joven, si hubiera hecho esto mientras podía, si hubiera hecho esto mientras no sé qué, si hubiera hecho esto mientras... Entonces, ¿por qué era necesario que Jesús hiciera las obras del Padre? Porque tenía que aprovechar el poquito tiempo que ¿qué? El poquito tiempo que le quedaba de vida. Porque Jesús sabía que pronto iba a morir. Entonces, Jesús tenía que aprovechar el tiempo porque era bien poquito el tiempo que tenía de vida.
Era necesario hacer las obras del Padre mientras hay luz, ¿verdad? Mientras es de día. ¿Por qué? Porque viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, dice el versículo 5, luz soy del mundo. Dicho esto, versículo 6, escupió en tierra, hizo el lodo con la saliva y juntó con el lodo, ya no veo nada, hermanos, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Quién es el que fue? El ciego. El ciego fue al estanque de Siloé. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Versículo 9. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, ¿cómo? Yo soy. ¿Ah? Entonces ahí vemos que la gente que lo conocía, ¿verdad? Que no era una persona desconocida. Era la persona que conocían como que ¿quién? Lo conocían como ¿quién? Como al ciego que ¿qué? Como al ciego que se sentaba ahí en la esquina a pedir limosna, ¿verdad? Ese es el ciego que estaba allá siempre, es el que se sienta de aquel lado, el que siempre está pidiendo dinero ahí. O sea, no era una persona desconocida para la gente, ¿verdad? Y uno, no, pues que el otro estaba ciego y este no está ciego, este está viendo. No es, se parece nomás. Él decía, yo soy, sí, el que estaba ahí, el ciego que se sentaba en la esquina, ese soy yo. El que se sentaba a pedir limosna, ese soy yo, sí soy yo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? El versículo 11 respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Qué ven ese versículo, hermanos? Él hizo, pero cuando respondió él y dijo, ¿qué? La obediencia, ¿verdad? Si el ciego no hubiera obedecido, aunque Jesús hubiera hecho lodo con su propia saliva, y aunque el mismo Jesús le haya untado los ojos con lodo, la consecuencia o lo que hubiera pasado es que no hubiera sido sanado. ¿Por qué? Porque no obedece. Si Jesús dice, haz esto de esta manera, y yo digo, no, es que a mí se me hace más bonito hacerlo de esta forma. Súper importante la obediencia del hombre, del ciego. Si no hubiera obedecido, aunque Jesús le hubiera untado los ojos con lodo, no se hubiera sanado. Versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, pues no sé. Pues no veo, no veía. ¿Cómo quieren que sepa? Si ustedes que ven no saben dónde está, pues yo que apenas voy viendo, pues menos. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Significa que los que le habían preguntado no eran los fariseos, sino que solamente eran unos judíos preguntones, ¿verdad? O quejumbrosos o metiches, ¿verdad? O feligreses, o discípulos de los fariseos, ¿verdad? Y dice, lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Versículo 14. ¿Y qué? Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Por segunda vez, ¿verdad? Les vuelve a contestar. Entonces algunos de los fariseos le decían, ese hombre no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habrá disensión entre ellos. Entonces, ¿por qué Jesús hizo las obras de su Padre, del que le envió, en el día de reposo? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cita? La pueden buscar en el celular. Juan 5:17. Y el contexto, ¿verdad?
Versículo, ¿qué estamos? Bueno, en el 16, que dicen otras personas. Dicen los fariseos, bueno, él no viene de Dios porque no guarda el reposo. Y otros dicen, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea, si no viene de Dios, no puede hacer esos milagros. Y empezaron a pelearse entre ellos. Había disensión. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Y qué dijo? Pues que él es profeta. ¿Sí? Dice el versículo 17. El ciego contesta que es profeta. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, no les bastó con que el ciego les dijera, ni bastó tampoco con el testimonio de las demás personas que decían, este es el ciego que se sentaba a pedir limosna. Sino que, a ver, háblale a los papás, a ver si es cierto que nació ciego. ¿Y qué dicen los papás? Dice, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? El que ustedes dicen, ¿verdad? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres les respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, ¿por qué? Porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces le preguntan a los papás, ¿este es su hijo, el que nació ciego? ¿Y por qué ve? Pues sí es nuestro hijo y sí nació ciego, pero pues ¿cómo ve? Pues no sabemos. Obviamente, sí sabían. Sí sabían. Sí sabían que Jesús lo había sanado. Pero ¿por qué no dijeron que Jesús le había sanado? Porque si decían que Jesús lo había sanado, ellos tenían miedo de que los expulsaran del sinagoga. ¿Qué llevaba ¿Qué llevaba consigo o qué significaba el ser expulsado de la sinagoga? Que el hermano Rubén, que tiene un puesto en el mercadito. A ver, el hermano Rubén ya no es parte de esta sinagoga. ¿Y saben qué? De aquí, nadie puede ir a comprarle nada al hermano Rubén al mercadito. Al que vaya y le compre algo al hermano Rubén al mercadito, también lo expulsamos de la sinagoga. ¿Y qué significaba eso para el hermano Rubén? ¿Que su negocio? Al que expulsaban de la sinagoga, ya no puedes venir aquí a adorar a Dios. Para empezar, ya no puedes juntarte aquí. Y además, si tú tenías algún negocio que si sembrabas frijol, nadie le compre. Era terrible, ¿verdad? Por eso tenían miedo de que los expulsaran de la sinagoga. Dice el versículo 23, perdón. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, yo no sé si es pecador o no es pecador. Yo no lo conocí, no sé nada de él. Lo único que sé, es que yo estaba ciego y me untó lodo y ahora puedo ver. Es todo lo que puedo decir. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Versículo 27. Él les respondió, ya se los dije y no quieren escuchar. ¿Por qué lo quieren escuchar otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Uy, les dio donde más les dolía, ¿verdad? Pues sí, pues ya le colmaron la paciencia al ciego. Era la tercera vez que le preguntaban, ¿verdad? Y no nomás, o sea, le injuriaron. ¿Cómo es una injuria? O sea, su respuesta no fue blandita.
Cuando Él les dice, tú eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. O sea, ¿qué te pasa? Tú eres el que andas siendo discípulo de Él, porque te dejaste que te hiciera el milagro. ¿Cómo dejaste que te abriera los ojos? Nosotros somos discípulos de Moisés. Le dijeron con furia, ¿verdad? Con enojo. Y luego dice, versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y versículo 30 dice el ciego, respondió el hombre y dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me haya abierto los ojos. Se burló de ellos, ¿verdad? Ustedes que son los discípulos de Moisés, y ustedes que son los estudiados, y ustedes que son los mandamases, y ustedes que son los que se saben todo, y que ustedes no saben de dónde es, y a mí me abrió los ojos, y me hizo un milagro a mí. ¿Quién hacía milagros? ¿Quién podía ordenar para que se hiciera un milagro? Un profeta, solamente una persona que viniera de Dios, ¿verdad? Y ustedes que no lo conocen, y que dicen que saben tanto de Moisés, y no lo conocen, yo digo que es profeta, fue lo que dijo el ciego. Yo digo que es un profeta. ¿Por qué? Porque digo que es un profeta. Pues porque me hizo un milagro, o sea, me curó. Así como curaron a Naamán, a mí me curó. Yo creo que es un profeta. Y qué raro que si ustedes saben tanto de Moisés, no lo conozcan y a mí me haya curado. ¿Verdad? Versículo 31. Y sabemos que Dios, fíjense, esta cita es muy usada. La usamos mucho. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El ciego no se está refiriendo a él. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. ¿Verdad? O sea, si Jesús fuera un pecador, Dios no lo escucharía. ¿Verdad? Y esta cita la usamos para decirle a las personas que oren, ¿verdad? Y dice alguna persona, pero ¿cómo voy a orar, verdad, si soy un pecador? Mira, ora, que Dios vea tu temor, porque sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Bueno, esa frase, ¿quién la dijo? El ciego. ¿Ah? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, esa es la clave, y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Todo esto les dice el ciego a los fariseos. Yo creo que viene de Dios. ¿Por qué? Porque si es temeroso de Dios, y hace su voluntad, Dios a ese oye. Y nadie ha hecho esto, nadie nunca ha sanado a un ciego. Y si él no viniera de Dios, no podría hacer milagros. ¿Y qué le respondieron? Versículo 34. Y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Tú eres un pecado, el mismo pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué estaba ciego? Por pecador, ¿verdad? Si estaba ciego es por pecador, o porque sus papás son bien pecadores. Tú naciste del todo el pecado. O eras pecador tú o tus papás. Y nos quieres enseñar a nosotros, hombre. Y lo expulsaron. Pues ahí les dio una lección. Porque era necesario que Jesús hiciera las obras de su Padre y que se manifestaran en ese ciego. Porque ese ciego les dio una lección a los fariseos. En Lucas 10:21, ¿qué dice? El ciego les dio una lección. ¿A quiénes? Según el versículo de Lucas 10:21. A los sabios y a los entendidos. Un niño les dio, haciendo referencia al versículo, a Lucas 10:21, un niño les dio una lección a los sabios y entendidos. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?
respondió el ciego y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, ¿quién es el Hijo de Dios? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Y qué dijo qué dijo el ciego en el versículo 38? Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Porque era necesario que las obras de Dios se manifestaran en este ciego, para que el ciego creyera, para que el ciego tuviera fe. ¿En quién? Que creyera que Jesús es el Hijo de Dios o Dios mismo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y le dijo, creo. ¿Y después le qué? Era necesario para que le adorara. Hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Si Jesús no fuera el Hijo de Dios, sería un lunático. Imagínense que yo diga, yo soy el Hijo de Dios, ¿me creería? Sería un chiflado, sería un lunático, sería un mentiroso y además sería un necio. Porque por andar diciendo que soy hijo de Dios, me van a matar, me van a crucificar y todavía crucificado sigo insistiendo en que soy el Hijo de Dios. Y no solo eso, también sería un demonio. Porque ¿quién es el único que debe recibir adoración? Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y luego, a Él solo servirás, a Él solo adorarás, a Él solo servirás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué le dice Satanás a Jesús cuando lo tienta? Todo esto te daré, ¿sí qué? ¿Qué quería el diablo? Adoración para él. ¿Por qué Dios expulsó a Satanás del paraíso? O del cielo. ¿Por qué? Por querer ser igual a Dios. Porque él quería ¿qué? Reconocimiento. Él quería adoración para él. ¿Y qué dice el papá? Adoratio. Y todos se tienen que hincar adorándole. Cuando ¿a quién le dice? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. ¿A quién le dicen? A Pedro, ¿eh? Que va y se le hinca. Dice, no. No te hinques delante de mí. Yo no tienes por qué. Yo soy un consiervo tuyo. Incluso a un ángel, ¿verdad? Dice, Juan se inclinó ante un ángel y dice, no, yo no soy digno de adoración. A un ángel. Solamente a Dios. Entonces, si Jesús no fuera Dios, sería un demonio. Por aceptar una adoración que no le corresponde. Bueno, que no le correspondería. ¿Ah? ¿Vamos bien? Por eso era necesario que la gente viera también que el ciego le adoró. ¿Y Jesús qué? Jesús, al contrario de lo que hizo Pedro. Ajá. Pero no lo hagas. ¿Ah? El ciego le adoró. ¿Y que Jesús qué hizo? Lo permitió. Jesús permitió esa adoración. Porque Jesús es Dios. Por eso era necesario que las obras de Dios se manifestaran en Él. Para que creyera que Jesús era Dios. Y para que Él le adorara. Y la gente viera que le adoró.
Versículo 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. No lo está diciendo en forma literal. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Pues sí, ¿verdad? Pues sí, porque las cosas tan simples no las podían ver, no las podían aceptar. No querían verlas, y no hay peor ciego que ¿qué? Que el que no quiere ver. Y Jesús les responde, si fueran ciegos, no tendrías pecado. O sea, todo lo contrario de lo que ellos decían, ¿verdad? Si tú eres ciego es porque eres ¿qué? Un pecador. Y no cualquier pecador, un super pecador, para que Dios te haya castigado de esa manera, ¿verdad? Quitarte uno de tus sentidos, ¿verdad? Mas ahora porque dices, vemos, su pecado permanece. Entonces, era necesario que Jesús hiciera las obras del Padre en el ciego. ¿Para qué? Para enseñarnos que la enfermedad no es igual a pecado. Para enseñarnos que los pensamientos de los hombres no son los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que hacer esto mientras le quedaba vida. ¿Por qué? Porque tenía que demostrar que aún en el día de reposo, el Padre trabaja. ¿Por qué? Porque quería darles una lección a los sabios y a los entendidos. ¿Por qué? Porque quería que ese ciego creyera en Dios. Y porque era necesario que ese ciego adorara a Dios. Por lo que tú has hecho agradezco, por todo lo que vas a hacer. Lo que tú eres en tu gran bondad es lo que me ha hecho vivir. Cristo, doy gracias.